de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JNI Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones canceló inscripción de 15 partidos que no cumplieron requisitos de ley. Pleno del JNE revisó 9 casos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. El jefe de la OMPE rechaza a los que promueven discurso de fraude electoral. Amigos, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. La revista Elecciones, publicada por la OMPE, tiene como tema central en su edición 21 los efectos de las reformas políticas sobre las elecciones, análisis en el que participaron destacados investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, México, España y por supuesto el Perú. Este martes 7 se llevó a cabo la conferencia virtual Los efectos de las reformas políticas sobre las elecciones, con el fin de presentar la revista número 21 de la OMPE. En dicho evento se contó con la participación de Leonardo Valdés Zurita, quien comentó sobre su manuscrito El sistema electoral mexicano, equidad en la competitividad, inequidad en la representación. ¿Cuáles han sido las consecuencias políticas de esas reformas electorales? Porque no hay que olvidar que, como dice un buen amigo nuestro, el doctor Dieter Nolen, el contexto es muy importante cuando hacemos este tipo de análisis, de tal suerte que para analizar cómo se hacen las reformas políticas y qué efectos tienen esas reformas políticas, es muy importante tener presente cuál es el contexto, cuál es la coyuntura histórica, política, social en la que se llevan a cabo esos complejos procesos de negociación y en algunos casos también de participación ciudadana con reclamos, con propuestas, y a veces hasta los académicos hacemos propuestas respecto de cómo debe modificarse un sistema electoral en un momento histórico determinado. Quienes también participaron de esta conferencia virtual fue Flavia Freidenberg, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Katiuska Valencia Segovia, de la OMPE, y Piero Corbeto, jefe de dicha institución. En los últimos años, reformar ha sido la respuesta política, institucional a problemas vinculados a la poca representación o representatividad de las instituciones y a la debilidad de los partidos políticos. Así se han tomado diferentes decisiones que han tenido impactos también diferentes en la gran cantidad de países que hemos optado por hacer reformas políticas. En este número vamos a tratar sobre ello, vamos a analizar el tema de las reformas, siempre en un contexto en donde las reformas han sido vitales en América Latina y siendo el Perú un país donde solo precedido por Ecuador somos el segundo país que más reformas ha hecho en los últimos años. Muchos de sus hallazgos, como ahora mismo comentaré, van en consonancia de muchas de las investigaciones que ya hemos realizado en el observatorio, desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Yo celebro que el primer número de la nueva etapa, digamos el número 21, haya tomado como parte del dossier, ¿no? Porque la revista es mucho más que el dossier, pero parte del dossier, esta temática, y que además el resultado de esa elección haya dado artículos de una alta calidad, muy plurales, metodológica y teóricamente muy rigurosos, pero también que muestran la diversidad de la riqueza del conocimiento que tenemos hoy, después de tanto tiempo. La revista Elecciones también presenta manuscritos. En sus secciones varía, notas de investigación y análisis sobre elecciones. En estas se exponen trabajos vinculados a la reflexión metodológica de los procesos electorales y un análisis detallado de las elecciones efectuadas en la primera mitad del 2021.
Bien, por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, consideró que aquellos que promueven un discurso de fraude electoral son equiparables a los antivacunas. Estas declaraciones las hizo en un evento sobre los efectos dañinos de la desinformación. El atacar a los organismos electorales es atacar el origen de la legitimidad de las autoridades, ¿no es verdad? Y eso no puede ser un tema menor. Durante el evento virtual promovido por el portal Ojo Público y Amayuya, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, aseveró que nunca en la historia los organismos electorales habían estado bajo tanta presión de las noticias falsas en redes sociales y sistemas de mensajería. En principio, en elecciones siempre hay mentiras, ¿no? Las mentiras siempre han existido, los bulos siempre han existido. El fenómeno de la mentira, en el interés de provocar miedos, ¿no es verdad?, temores, incertidumbre en un proceso electoral, es algo, digamos, que nos acompaña hace décadas. Pero nunca en la historia de América Latina electoral los organismos electorales y las autoridades estuvimos sometidos a una presión como la que hemos estado sometidos ahora, a partir de, por supuesto, el impacto de las redes sociales y de las mensajerías. Yo creo que nos fue muy bien conteniendo redes sociales, pero la mensajería es algo muy complejo de controlar, sobre todo porque confiamos mucho en lo que nuestra gente, nuestro entorno nos pasa, y no tenemos esa ciudadanía digital, ¿no es verdad?, que hace que nosotros verifiquemos la información que nos llega. Simplemente nosotros reenviamos o damos por cierta la información que nos llega, y creo que eso ha sido uno de los grandes limitantes. En ese sentido, añadió que existe una serie de prácticas de sectores radicales para desacreditar a los organismos electorales, señalando como ejemplo lo sucedido en Brasil. Pero el caso peruano, el problema es que no solamente se ha producido en el Perú, hubo un poco también en Ecuador, pero como en el Perú poco, mucho más, mejor dicho. Pero preocupa porque se expande, porque vemos que en Brasil está sucediendo algo ya similar. En Brasil hay una campaña de Bolsonaro y los cercanos a Bolsonaro para denunciar fraude electoral, para decir que las máquinas de votación electrónica no funcionan, para desacreditar a los magistrados del Tribunal Superior Electoral del Brasil. Y miren cuánto falta para la elección es el próximo año. Entonces hay una serie de campañas, hay una serie de prácticas que determinados sectores radicales en determinados países están generando para desacreditar a las democracias, ¿no es verdad? Y para intentar imponer su agenda e imponer a sus candidatos. Resaltó que es importante que la OMPE responda a quienes difunden noticias falsas, no solo porque organizan procesos electorales, sino también porque administran confianza y deben mantener informados a los electores. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, pero creo que es un esfuerzo todavía acotado. Creo que el esfuerzo que hemos construido sirvió muy bien para las redes sociales, pero no hemos tenido el mismo impacto de respuesta en medios masivos de comunicación, lamentablemente, ni tampoco en mensajería. Y creo que hay mucho tema que hacer. Creo que la ciudadanía tomó muy bien la respuesta de la gente de la OMPE. Yo le agradezco a este equipo de 12 funcionarios que se dedicaron a desmentir y a proponer en esa línea, pero creo que nos falta muchísimo que aprender, ver la experiencia comparada y trabajar con la cooperación internacional y entre quienes hacen fact-checking, quienes verifican, para generar alianzas que nos permitan fortalecer los discursos de la verdad y construir ciudadanía. Porque en Perú hay que ser claros en algo, como en toda América Latina. El problema no son las elecciones en el Perú. El problema es que no hemos incorporado los valores de la democracia en nuestra vida cotidiana. Finalmente, enfatizó que es fundamental que los organismos electorales contesten a los desinformadores con el fin de no dejarles la cancha libre a quienes llenan la agenda pública de mentiras. Y la participación de la ciudadanía es muy importante para la actualización del padrón electoral a emplearse en las elecciones regionales y municipales, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones se pide acudir a las agencias del RENIEC antes del 2 de octubre, día del cierre del padrón electoral. El JNE invocó a la ciudadanía a participar en la actualización del padrón electoral que se empleará en las elecciones regionales y municipales del próximo año. La actualización del padrón electoral se encuentra a cargo del RENIEC. Los ciudadanos que puedan actualizarlo son los mayores de 18 años que aún usan el DNI de color amarillo. Todos ellos pueden cambiarlo por el DNI azul o electrónico.
Asimismo, quienes viven en un domicilio diferente a la dirección que figura en su DNI pueden actualizar la nueva dirección. Esta medida permitirá que el día de las elecciones municipales y regionales puedan emitir su voto en un local de votación cercano a su domicilio actual. También se pide a las personas registrar las defunciones de sus familiares para que sean retirados del padrón electoral. RENIEC informó que la inscripción de las defunciones se realiza de forma automática a través del Sistema Nacional de Defunciones, pero todavía hay algunas defunciones que no se encuentran en el sistema, por lo que invocan a los familiares de una persona fallecida a registrar el deceso en forma virtual. El padrón electoral que se usará en las próximas elecciones municipales y regionales se cierra el próximo 2 de octubre, fecha límite hasta la cual también se podrán actualizar esta información. Y precisamente en el marco de los próximos procesos electorales, el RENIEC inició la campaña con diversos personajes públicos para apoyar esta iniciativa. El padrón lo hacemos todos. La reina de la tecnocumbia, Rosy Ward, invitó a los ciudadanos a actualizar sus datos del DNI y así votar sin problemas. ¡Hola! Si te has mudado y tu DNI indica otra dirección, es momento de actualizarlo. Así, en las próximas elecciones regionales y municipales, podrás votar y elegir a la autoridad del distrito, provincia o región donde vives. Ten en cuenta que el próximo 2 de octubre se cierra el padrón de las elecciones regionales y municipales 2022. Infórmate más en las redes sociales del RENIEC y realiza el trámite. Recuerda, el padrón electoral lo hacemos todos. Y el Jurado Nacional de Elecciones abrió las inscripciones para participar en el Diplomado de Desinformación, Fake News y Procesos Electorales. Los detalles en el siguiente informe. Tras la inmensa ola de desinformación a través de fake news y noticias falsas sobre los procesos electorales, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad los invita a participar del Diplomado de Desinformación, Fake News y Procesos Electorales, el cual se compone de 13 sesiones virtuales y 130 horas académicas. El diplomado está dirigido al personal vinculado a los organismos electorales, personas con intereses, conocimientos y o experiencia en el ámbito de la comunicación, el periodismo, la política, instituciones o plataformas que quieran dedicarse profesional o académicamente al análisis. Para inscribirse es necesario ser egresado de alguna carrera profesional universitaria y realizar el debido pago. Las personas interesadas deberán enviar un correo a escuelaelectoral@jne.gov.pe. Por otro lado, y en una entrevista, el jefe de la OMP, Piero Corvetto, destacó que gracias al trabajo de las entidades electorales se puede construir la legitimidad de los gobiernos y gobernantes. Asimismo, resaltó el trabajo en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. El jefe de la OMP, Piero Corvetto, se pronunció sobre la labor de las entidades electorales en los últimos comicios ocurridos, reiterando que dichas instituciones sufrieron ataques muy duros en medio de la campaña electoral. A partir del trabajo de los organismos electorales, a partir de la elección, se puede construir la legitimidad de los gobiernos y de los gobernantes. Entonces, atacar a los sistemas electorales es atacar al corazón. Y el ataque fue muy duro, fue perverso, malicioso. Se orquestó de la mejor forma, ¿no es verdad? Tomando como referente Trump en Estados Unidos, ¿no es verdad? Aprovechando el impacto de las redes sociales, porque siempre han habido mentiras, pero creo que la dimensión, el impacto que tienen estas mentiras a través de las redes sociales y de la mensajería de WhatsApp, de Telegram. De la misma forma, resaltó que tanto la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC unieron esfuerzos en todo momento. Creo que los organismos electorales, el jurado, RENIEC, OMP, estuvimos a la altura. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes, seguras y tranquilas como nos comprometimos, y no hay ninguna prueba de que haya habido fraude. Absolutamente ninguna. Y eso hace que toda esta campaña tan costosa en redes sociales, medios de comunicación, canales de cable, canales de YouTube, para tratar de desprestigiarnos, termina desprestigiando a ellos, ¿no es verdad? Porque son gente que termina privilegiando sus intereses particulares, políticos, económicos, en algunos casos sus privilegios,
frente a la democracia, que es básicamente el sentir de la mayoría. Y con la presencia de 128 congresistas esta mañana en el Pleno del Congreso se rechazó por mayoría las mociones de orden del día que planteaban la censura de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por presuntamente deslegitimar al Poder Ejecutivo. 74 votos en contra, 33 a favor y 8 abstenciones. Asimismo, en la agenda se contempla el debate de la moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con una organización terrorista. Una moción de orden del día para que el jefe del gabinete, Guido Bellido, acuda al Congreso a explicar las razones de la visita del dirigente del Movadef, César Tito Rojas, a las oficinas del Consejo de Ministros. Sí, bien, en el distrito de La Libertad, en Ancash, más de 1.200 ciudadanos acudirán a la consulta de revocatoria del 10 de octubre, proceso en el que podrían retirar de sus cargos a su alcalde y 5 regidores. Un alcalde y 5 regidores serán llevados a la consulta popular de revocatoria en el distrito de La Libertad, ubicado en el departamento de Ancash. Exactamente 1.230 ciudadanos acudirán este 10 de octubre a las ánforas y es uno de los 13 distritos que participan de la revocatoria. Según la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, de los 1.230 ciudadanos, 621 son mujeres y 609 hombres, y están habilitados para ejercer su derecho democrático. De ellos, 365 son menores de 30 años. Dicha consulta involucrará al alcalde del distrito, Gilberto Picón Jamanca, y a los regidores Inocente Alex Guillén Pineda, Jesús Inti León, Hernán Guane García, Vilma Vargas Giraldo y Julio Guane León. Cabe destacar que la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos señala que se requiere la mitad más 1 de los votos válidos para que proceda la revocatoria del mandato de una autoridad. De lo contrario, se mantiene en el cargo. Y en caso si prospere la revocatoria en el distrito, el alcalde será reemplazado por el primer regidor accesitario de la misma lista, mientras que el regidor por el correspondiente accesitario. Así, completar el periodo de gestión. Y se recuerda que en ningún caso existen nuevas elecciones. Y en la siguiente nota les contamos que de los 13 distritos que acuden a la consulta de revocatoria, en octubre 12 ya tenían antecedentes en este tipo de procesos, siendo Tauripampa y Sama quienes registran el mayor número de consultas. Este 10 de octubre se desarrollará la consulta popular de revocatoria en 13 distritos del país. 12 de ellos presentan antecedentes de llevar a cabo este tipo de procesos electorales, según detalló el Observatorio de Infogov del JNE. Así, desde la primera consulta llevada a cabo en el año 1997 en San Buenaventura, Huánuco, los distritos como Tauripampa y Sama registraron el mayor número de consultas de revocatoria, el primero en los años 2011, 2009 y 2005, y el segundo en los años 2008, 2004 y 2013. Seguidamente se observa que el distrito de Guayucachi, en Junín, registra 2 procesos que datan del año 1997 y 2001. En esa fecha, 2001, el distrito de Langa, en Lima, desarrolló una consulta, y por segunda vez en el año 2012. Lobitos, en Piura, también registra 2 procesos de revocatoria en los años 2004 y 2008. Así como Cotabambas, otro distrito que llevó a cabo a consulta el cargo de sus autoridades en los años 2008 y 2012. Respecto de los distritos de La Libertad, Justo Apu, Ñahuimpuquio y Pilpinto, Infogov revela que cuentan con una sola consulta de revocatoria como antecedente. Los fundamentos más recurrentes en todas las solicitudes de revocatoria fueron que las autoridades no cumplen con las actividades de fiscalización, seguida de la incapacidad de gestión municipal, así como el incumplimiento de promesas electorales. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre la labor de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en la revocatoria de autoridades municipales y las elecciones
complementarias de Chipau. Hoy nos encontramos con Miguel Ángel de la Cruz, él es coordinador de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima. ¿Cómo está, señor de la Cruz? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días con todos los televidentes y dispuesto a responder todas las consultas y dudas de los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos. Señor de la Cruz, ¿cuántos fiscalizadores ya se encuentran laborando en los diferentes distritos en los que se celebrará esta consulta popular de revocatoria? Bueno, en cada distrito está asignado un fiscalizador distrital por las 13 circunscripciones distritales que conforman la consulta popular de revocatoria, más un fiscalizador que se encuentra en el distrito de Chipau para las elecciones municipales complementarias del 10 de octubre. ¿Desde cuándo están ejerciendo labores ya en la zona, en esos distritos? Los fiscalizadores se encuentran en los distritos desde el 12 de agosto del presente año a fin de velar que se cumpla toda la normativa electoral en el desarrollo tanto de la consulta popular de revocatoria como en las elecciones municipales complementarias. ¿Cómo se han trasladado hasta estas zonas, considerando además que algunas son bastante alejadas y se trata de distritos en diferentes puntos del país? Bueno, el traslado ha sido tomando todas las medidas de seguridad del caso. El personal fiscalizador tiene sus dosis completas de vacunas a fin de salvaguardar su integridad tanto de salud como también proteger a la población de estos distritos, ¿no? Perfecto. ¿Qué labores ellos ya vienen realizando hasta la fecha? Bueno, dentro del marco de sus funciones están fiscalizando que las entidades estatales que difunden publicidad estatal en estos distritos cumplan con lo establecido en la norma, en el reglamento, que es, si van a difundir publicidad estatal por radio o televisión, pidan autorización previa al Jurado Electoral Especial de Lima. Caso contrario, tienen 7 días posteriores al inicio de la difusión para reportar dicha publicidad estatal. En el caso de la propaganda electoral, que ésta se desarrolle en los límites que establece la ley. Asimismo, fiscalizar que esta propaganda electoral se dé en los lugares que designe la autoridad municipal y también levantar información acerca de las infracciones que se dan en este procedimiento, como, por ejemplo, ¿no?, que las autoridades sometidas a consulta, los promotores, realicen propaganda electoral en espacios públicos no habilitados por la autoridad competente, asimismo realicen pintas en locales o predios públicos, en la fachada misma también de estos locales, y asimismo también coloquen propaganda electoral en predios privados sin permiso de los propietarios. Y en el ámbito de la neutralidad estamos fiscalizando que las autoridades velen por cumplir el principio de neutralidad en el desarrollo del proceso electoral. Asimismo, en lo referente a organización del proceso, estamos fiscalizando que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales realiza las publicaciones, ¿no?, de la nómina definitiva de miembros de mesa, así como la difusión del proceso que se va a dar de aquí hasta el mismo día de la elección. Señor de la Cruz, ¿cuáles son las infracciones que han tenido mayor recurrencia de repente en estas zonas y en qué cantidad, si tenemos esos datos? Bueno, hasta la fecha todavía no hay un gran número de reporte de incidencia. Solo podemos informar que, por ejemplo, en el distrito de Sama había una denuncia de un ciudadano porque la propaganda que él ha autorizado en su previo ha sido borrada, ¿no? Asimismo, en los distritos de Lobitos, del mismo Sama y así de Cotabambas en Apurímac, los fiscalizadores han reportado que las municipalidades distritales, ¿ya?, han difundido publicidad estatal y no ha sido reportado en los plazos establecidos por ley al Jurado Electoral Especial de Lima. ¿Qué pasa en ese caso cuando no respetan esta normativa? ¿Qué es lo que hace el Jurado Electoral Especial de Lima cuando toma conocimiento de la misma? Bueno, según las facultades jurisdiccionales que tiene el Jurado Electoral Especial de Lima, abre proceso para determinación de sanción, ¿no? Con el informe del fiscalizador le da un plazo de 3 días a la entidad
estatal a fin de que emita sus descargos. ¿Y cuáles serían las sanciones en caso ellos hayan incurrido en esta infracción? Bueno, las sanciones están establecidas en el mismo reglamento, que es una amonestación pública y multa entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias para la autoridad municipal, ¿no? El titular del pliego de la entidad municipal. Bien, tenemos conocimiento de que desde el Jurado Nacional de Elecciones también se ha realizado una capacitación sobre publicidad estatal, por lo menos en el caso de Chipao, ¿no? De las elecciones complementarias para evitar este tipo de inconvenientes. Como todos sabemos, Chipao se están reanudando las actividades porque producto de la pandemia, del estado de emergencia sanitaria, se suspendió las elecciones en el distrito, ¿no? Ahora se están reactivando las actividades y hasta el momento se lleva una capacitación a cargo de personal del Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, a la fecha el distrito de Chipao no ha registrado ninguna incidencia referente a propaganda, publicidad o neutralidad. Sin embargo, nuestro fiscalizador distrital está permanentemente recorriendo los caseríos y anexos del distrito a fin de ver que el desarrollo de proceso en estas elecciones municipales complementarias se desarrolle dentro de lo que establece la ley. Recordemos que en el distrito de Chipao la mayor parte de la población habla quechua. En ese sentido, el fiscalizador de nuestra institución tiene capacitación en ese sentido. Sí, el señor Freddy Carhuamaca Ñangalí, que es el fiscalizador distrital designado al distrito de Chipao, sí domina el idioma. Bien, es importante para que logren comunicarse, en todo caso, con la población. Ahora, ¿cuáles son las actividades pendientes que tendrían en agenda tanto los fiscalizadores para la revocatoria y también para la elección complementaria en Chipao? Bueno, las actividades están establecidas en el plan operativo de la OMPE, porque ya vienen las capacitaciones de electores, viene la capacitación de miembro de mesa que se realiza 7 días antes del día de la elección. En este caso se va a dar el 3 de octubre, ¿ya? Asimismo viene la capacitación de los electores en el distrito y hacer difusión del proceso, ¿no? El elector, el ciudadano de estos distritos debe tener conocimiento cuáles son las opciones que están en consulta en el caso de la revocatoria y para que emita un voto informado acerca si continúa o no ejerciendo el cargo la autoridad que está sometida a consulta popular de revocatoria. En todo caso, es preciso recordar al señor de la Cruz que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza cada una de las actividades, de los hitos programados en este cronograma electoral. Así es, nosotros estamos inmersos en la fiscalización desde el momento de la convocatoria hasta el mismo día de las elecciones, en que los resultados de la elección son trasladados a los centros de cómputo de las 5 ODPs instaladas a nivel nacional para el proceso revocatoria, más la ODP de Lucanas. ¿Y tienen estrecha coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Sí, siempre estamos en comunicación permanente a fin de poder coordinar las acciones de fiscalización respectiva a las actividades que las oficinas descentralizadas de procesos electorales ejecutan. Perfecto. Señor de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted y esperemos que nos pueda acompañar también más adelante para comentarnos cómo se vienen realizando esas actividades de fiscalización. Con mucho gusto. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta con más información electoral. El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones procedió a cancelar la inscripción de 15 partidos políticos que no cumplieron con los requisitos de ley para mantener su vigencia.
El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones canceló la inscripción de 15 partidos políticos, los cuales no cumplieron con los requisitos de ley para mantener su vigencia, ello luego de la realización de las elecciones generales 2021. Cabe recordar que el ROP advirtió que 10 agrupaciones políticas no lograron 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y tampoco alcanzaron el 5% de los votos válidos a nivel nacional, requisito que se necesita para mantener su registro. Por lo mismo, el Jurado Nacional de Elecciones canceló a los partidos políticos Democracia Directa, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Partido Nacionalista Peruano, Partido Contigo, Partido Popular Cristiano, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Unión por el Perú y Victoria Nacional. En el caso particular del Partido Morado, el ROP señala que esta agrupación solo cumple una de las condiciones señaladas en la ley para mantener su inscripción, es decir, por lo que procedió a cancelar también esta organización. De esta forma, mantiene su inscripción en el ROP 9 partidos políticos, siendo estos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. Finalmente, la entidad electoral comunica que cualquiera de las organizaciones políticas que se encuentren en desacuerdo con las resoluciones del ROP puede utilizar las herramientas legales correspondientes. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó en audiencia pública 9 casos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Entre las causas figuraron las del gobernador regional de Puno y el alcalde de la provincia de Guarani. En audiencia pública virtual, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó esta mañana los recursos de apelación sobre 9 solicitudes de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Entre los expedientes tratados estuvo la solicitud de suspensión del gobernador regional provincial de Puno, Agustín Luque Chacya, quien fue acusado de no instalar el Comité de Seguridad Ciudadana en los plazos establecidos. Asimismo, se ventiló la solicitud de vacancia del alcalde provincial de Huaral, Jaime Cirilo Uribe, por nepotismo y restricciones de contratación previstas en la ley. En el caso de los alcaldes distritales, se revisó las apelaciones de vacancia de los burgomaestres Dolly González Feral, de Uchiza, San Martín, Juan Quijandría, de Salas, Ica, y Antero Reyes Julca, de La Libertad. También se ventiló 3 expedientes de vacancia de los regidores distritales de Lima y 1 de Cusco. Al final de la sesión, todos los expedientes vistos fueron dejados al voto. La audiencia del Alto Tribunal fue transmitida en directo a través del canal JNTV 516 de Movistar y en las redes sociales de nuestra institución. Amigos, la Asociación Civil Transparencia y la Fundación Konrad Adenauer han lanzado el libro Juventica, Jóvenes Renovando la Política. Para conversar sobre tenemos a Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Lanegra? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, señor Iván. ¿Cómo nace la idea de este proyecto, esta iniciativa que recoge Juventica? Transparencia, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, ha promovido ya hace mucho tiempo esfuerzos por generar capacidades y alentar la participación en la política. Y uno de los grupos estratégicos para esa tarea es de los jóvenes. Y por esa razón, el año pasado, ejecutamos una iniciativa que estuvo básicamente orientada a 2 cosas, ¿no? Primero, poder establecer un contacto directo con jóvenes de partidos políticos en Lima, en La Libertad, en Arequipa, en Cusco, y de otro lado, establecer actividades que permitan a cada uno de estos jóvenes de partidos políticos conocerse entre ellos, y también nos permita a nosotros conocer cuáles son los problemas concretos que ellos enfrentan en su actividad política, ¿no? Y eso para poder luego
plantear alternativas o propuestas que permitan mejorar la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas del país. Perfecto, señor Iván. En todo caso, vamos a revisar cuáles son los hallazgos. Primero, respecto al nivel de participación política de los jóvenes al interior de estas organizaciones que se encuentran inscritas en el registro de organizaciones políticas. Coméntenos, por favor, ya tenemos el primer gráfico en pantalla. Sí, bueno, nosotros hemos encontrado que la participación de que ellos relatan tienen en los partidos es en general de rango medio. Es decir, su participación es pues importante dentro de los partidos, sienten que sí intervienen, pero pues no de una manera pues tan intensa, ¿no? Hay sin embargo un sector, ¿no? del total de los jóvenes que sí señalan tener mucha más actividad, ¿no? Es cerca de un poco más de un tercio, ¿no? de los jóvenes declaran que pues sí, que sí tienen una actividad muy intensa, pero casi la mitad está más bien en el rango medio. En cualquier caso, esto lo que nos revela es que sí hay participación, es decir, el problema no es de falta de participación en actividades, sí existen actividades, la cuestión es más bien ver qué calidad tienen esas actividades. Bien, respecto al porcentaje o la cantidad de jóvenes que alberga cada organización política, más o menos ¿en cuánto varía? Bueno, esto es bien variado, ¿no? Porque eso ya no tiene que ver con digamos, solamente esta investigación, sino más bien ya con lo que hay en las cifras del registro de organizaciones políticas, ¿no? Entonces ahí lo que nos muestran es que sí, hay una participación de gente joven bastante importante en general, aunque con variaciones entre los partidos, es decir, que no todos los partidos muestran una situación similar, ¿no? de participación. Y eso además tiene variaciones desde el punto de vista de la pues, situación del partido en el país, ¿no? Porque como usted sabe, no todos los partidos tienen presencia en todo el territorio, en algunos lugares tienen una mayor capacidad y eso también varía el nivel de participación de los jóvenes. Bien, ¿en el Perú los jóvenes realmente quieren involucrarse en la política? Sí, hay una intención, ¿no? De los jóvenes para empezar, de interesarse en la política. Es decir, que no es que no exista una, digamos, adversión completa a la política. Las encuestas, de hecho, nos muestran que los jóvenes en general mantienen un interés. Ahora, los que tienen un interés tan fuerte como para involucrarse ya en un partido político son en cambio una minoría. O sea, es decir, los jóvenes están interesados en la política, pero no en los partidos políticos. Y precisamente esa es una de las cuestiones que nos llevó a este proyecto, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Si hay un interés en la política, ¿qué es lo que lo explica? Claro, una primera explicación puede ser la desconfianza que generan los partidos en la ciudadanía, ¿no? Y los propios jóvenes. Entonces, pero había que ver qué otro tipo de situaciones podían explicar esa dificultad, ¿no? de incorporar más jóvenes a los partidos. Claro, y podemos hablar también de qué es lo que les motiva a permanecer en una organización política y precisamente tenemos un gráfico al respecto, si podemos analizarlo, señor Iván. Sí, bueno, la principal razón que dan para formar parte de un partido es el de encontrar un espacio para formarse, capacitarse, ¿no? Desarrollar sus potencialidades políticas. Esa es quizá de lejos la principal razón. Más del 50%, ¿no? A ello, más del 50%, sí. Y junto a ello, otro elemento, en segundo lugar, aparecen los espacios de diálogo, debates. Y eso es, creo, entre los dos, un buen ejemplo de las cosas que hacen atractiva la política. Es decir, uno entra a un partido político porque le interesa la política, pero para hacer política requiero capacidades y también requiero una posibilidad de practicar lo que es la política. ¿Y qué es practicar la política? Es fundamentalmente participar en espacio de diálogo, en el debate. Fíjese que en esta lista de temas, solo en tercer lugar aparece el tema de participar en una campaña electoral. Es decir,
los jóvenes entienden que la política no solamente son elecciones, pero para que eso ocurra, acá viene el problema, tienes que tener espacio de formación y espacio de diálogo en los partidos. Entonces la pregunta es, ¿tienen los partidos esos espacios y esos mecanismos que faciliten el diálogo? A pesar de que se les otorga un financiamiento precisamente para motivar este tipo de actividades dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Es cierto, el financiamiento público directo está orientado, entre otras cosas, a ese punto. Ahora, digamos, no vas a tener el recurso, ¿no? Hay que generar los programas, los esfuerzos al interior del partido para lograr que efectivamente haya disponible para los jóvenes ese tipo de oportunidades. Bien, ahora sí, hablamos del tiempo que destinan a las actividades partidarias, más o menos cuántas veces a la semana se daría, le otorgarían a las organizaciones políticas los jóvenes. Sí, eso también es muy variado, ¿no? Digamos, la mayoría, digamos, cerca del 45% declara que entre 2 a 3 veces a la semana. Entonces, es una participación constante, ¿ok? Pero con cierta distancia, ¿no? De tiempo. Ahora, esto es consistente con la otra cifra que vimos hace un rato, en donde pues la mayoría nos decía que dedicaba una participación media al partido, ¿no? Entonces, claro, si se entiende la intensidad por un tiempo, digamos, de 2 o 3 veces a la semana, uno más o menos entiende que ese es lo que es lo más común, ¿no? Una participación no tan intensa. En cambio, hay un grupo que es más bien pequeño, que es casi la cuarta parte, que dice que más bien todos los días están en el partido, ¿no? Eso sería el grupo donde la participación es mucho más intensa, ¿no? Y más bien otro grupo que más bien ya solamente va una vez a la semana, ¿no? Que es casi el 30%. Entonces, digamos que tenemos una participación que en general, ¿no? Es espaciada, pero sí es constante, lo cual es sin duda importante para un partido, claro, ¿no? No es que estén todos los días ahí, pero por lo menos hay una participación constante. La intención, señor La Negra, de que los jóvenes participen en política está. Ellos quieren involucrarse en la política, algunos también en las organizaciones políticas. Ahora la pregunta es si es que las organizaciones políticas les brindan la oportunidad de presentarse como candidatos en elecciones. Sí, digamos, a ver, ellos sienten de que las oportunidades existen, ¿no? De hecho, digamos, las normas, como usted sabe, por ejemplo, a nivel subnacional se promueve, ¿no? La participación de candidatos jóvenes. Entonces, digamos, ellos no sienten que no existan esas oportunidades, ¿no? El tema, claro, es que no necesariamente esas oportunidades son parejas, ni sienten que tienen todos los recursos para aprovechar al máximo esa posibilidad de ser candidato. Entonces, ahí creo yo el principal desafío, ¿no? Cómo conseguimos darle los recursos, las capacidades, ¿no? Para que estos jóvenes puedan tener una participación mucho más, digamos, enriquecedora en la vida política dentro de un partido y en las elecciones. Bien, perfecto. Señor Iván, de manera general sí podemos hablar de las conclusiones y básicamente de lo que se debe hacer en el Perú para promover y para garantizar la representación política de los jóvenes. Quizá podemos referirnos a las propias recomendaciones de los jóvenes, porque creo que ese es uno de los principales valores de este trabajo que hemos hecho, ¿no? Que es cómo atender los problemas desde la propia identificación de las respuestas que la juventud realiza. Y cuando uno mira dónde están, por ejemplo, las prioridades que ellos identifican, el principal aspecto que ellos consideran necesario para lograr una participación política juvenil es fomentar, ¿no? los mecanismos que les permitan tener experiencia política
fortalecer sus conocimientos, mejorar sus actitudes técnicas y que para eso se requieren programas de formación, de capacitación, que eso es una prioridad, ¿no? El 66% de los jóvenes nos dijeron eso. Entonces yo creo que esa es una prioridad absoluta y eso lo conectamos con esa mención que usted hizo sobre el tema de los fondos que reciben ahora los partidos, ¿no? El financiamiento directo, creo que ahí hay una prioridad absoluta, ¿no? Y por otro lado, cuando uno piensa cómo se puede hacer un trabajo efectivo, por ejemplo, una vida democrática mucho más enriquecedora para los jóvenes, ellos no plantean, digamos, una situación en la cual los jóvenes estén por un lado y los políticos por otro, por decirlo de una manera, sino que hay un esfuerzo conjunto, ¿no? Hay un esfuerzo conjunto de jóvenes y políticos para ir construyendo las alternativas que permitan que los jóvenes tengan una mejor participación. Y finalmente, sí, un tema que ellos han mencionado muchísimo, casi la mitad de los que participaron en el ejercicio lo dijeron, se requiere fortalecer las áreas internas de jóvenes dentro de los partidos. Es decir, no es que toda la tarea de la juventud se limite a tener una Secretaría de Juventudes, eso no es todo, pero sí se requiere una secretaría eficaz que tenga la capacidad de promover todos estos programas que hemos mencionado y de esa manera lograr que los jóvenes mejoren sus posibilidades de hacer vida política en el país. Bien, señor Iván. Es preciso recordar que el padrón electoral está conformado en su mayoría por la población joven, ¿no? Entonces es importante darles más participación, más visibilidad y representación. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos y para recordar que pueden encontrar este libro, Juventica, a través de la página web y las redes sociales de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias, señor Iván. Muchas gracias. Y también pueden encontrar el libro, por si acaso, en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. Así que muy contentos, además, por el apoyo de la Fundación. Muchas gracias a ustedes, además, por la entrevista. Perfecto. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Miguel Jara de Seguro Integral de Salud nos reporta a continuación en el microinformativo CIS, a su servicio. Veamos. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Actualmente, la IAFA CIS brinda la prestación económica de sepelio en todos sus planes de seguro. El beneficio de sepelio es un aporte económico que se otorga a la persona acreditada para cubrir los gastos de sepelio del asegurado. Más detalles en la siguiente nota. La prestación económica de sepelio es un derecho que tienen los afiliados a los planes de seguro de salud del CIS. El trámite de reembolso se realiza en las instituciones prestadoras de servicio de salud, IPRES, es decir, en los establecimientos de salud y cubre hasta un monto máximo de 1.000 soles. Para que sea efectivo dicho reembolso, se tiene que presentar una serie de requisitos. 1. La solicitud de reembolso de la prestación económica de sepelio, la cual debe estar bien escrita con letra clara, sin borrones y datos completos. 2. El comprobante de pago en original cancelado por los gastos de sepelio o cremación. 3. Copia simple del certificado de defunción y el acta de defunción. 4. Si no eres el acreditado, pero eres familiar y realizaste los gastos de sepelio, debes presentar la declaración jurada del familiar hasta 4º grado de consanguinidad o 3er grado de afinidad. Si realizaste los gastos de sepelio y no eres familiar, debes presentar la declaración jurada de haber realizado los gastos de sepelio. En zonas donde no hay conectividad a Internet, se adjunta copia del DNI o carnet de extranjería vigente del asegurado fallecido y del acreditado. Estos documentos se presentan en mesa de parte del establecimiento de salud donde falleció el asegurado, el más cercano al lugar de fallecimiento o donde se encontraba afiliado el asegurado al momento de su fallecimiento. Es preciso señalar que el plazo para realizar el trámite es de hasta 2 meses y para cobrarlo es hasta 9 meses en el Banco de la Nación. Sin embargo, ambos plazos se han excluido por el CIS en lo que dure el estado de emergencia sanitaria. Este beneficio es para los asegurados a los planes de seguro CIS gratuito, CIS independiente y CIS emprendedor, y desde el 21 de mayo del 2021 para los asegurados CIS para todos y desde el 26 de julio para los asegurados CIS microempresas.
Recuerda revisar periódicamente el estado de tu trámite de sepelio a través de nuestra página web www.gov.pe/CIS. Ubica orientación, trámites y servicios más visitados. Dale clic en consultar el estado de un trámite de sepelio. Para ello debes tener a la mano el número de DNI del afiliado fallecido y el tuyo como acreditado. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. No se olvide de sintonizarnos en el 516 de Movistar o vernos por las redes del Jurado Nacional de Elecciones, también a través de la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Pampa Chica.